Estamos en una emisión especial de Al calor de un tinto. Precisamente estamos ubicados en el lugar donde se está desarrollando la tercera y última sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos. Recordemos, durante 3 días, incluso en un programa anterior lo estuvimos trabajando, se realizó un juicio político contra el Estado colombiano por 3 crímenes. Crímenes de genocidio político, crímenes contra la paz y por una abierta y estructural impunidad. Aquí están los casos, aquí están las evidencias de las comunidades que han ido recabando en el transcurso del tiempo de una complicidad del Estado con las empresas que han desarrollado en los territorios para su transformación, anclándola a proyectos llamados de desarrollo, unas prácticas de eliminación de lo que ellos consideran el enemigo. Y el enemigo termina siendo las comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades afro, y aquí hay suficiente información para que dan cuenta de ello. Entonces vamos a ver cada uno de los testimonios que se presentaron, algunos, no todos, fueron más de 40 casos, vamos a presentar algunos testimonios. Bien, iniciaremos con el compañero Arbey Gañán, quien nos va a comentar un caso específico, cómo ha operado ese genocidio o esas prácticas sociales genocidas en las comunidades indígenas. Iniciamos con el testimonio. Estamos ante el tribunal hoy denunciando el genocidio que ha hecho el Estado contra el pueblo embera en el departamento de Caldas. Son varias las razones por las cuales nosotros en estos 40 años de organización hemos venido denunciando a nivel nacional, internacional, no solamente las cosas inconstitucionales, sino el atropello con nuestra cultura, los derechos individuales y los derechos colectivos de nuestro pueblo embera. Nos preocupa demasiado cómo han ido exterminando nuestra cultura a través de los desplazamientos, los señalamientos, las masacres que de antemano se han dado con nuestra dirigencia, en especial con médicos tradicionales, con gobernadores indígenas, con aspirantes a las corporaciones públicas. Hemos sentido de que por los grupos tradicionales que de una u otra forma no comparten con las comunidades indígenas, en esta región hemos sido perseguidos y hemos sido señalados y estigmatizados. Se ha notado una connotación de racismo con las comunidades indígenas y eso ha hecho que el resto de sociedad empiece a guardar odio, rencor y señalamiento con nuestras mismas comunidades. Eso hoy seguiremos denunciándolo. Creemos que por tiempos de elecciones desafortunadamente se nos viene este tipo de señalamiento, al cual hoy es uno de los puntos que hemos puesto ante este tribunal. El otro punto es la amenaza territorial con nuestras comunidades indígenas. El hecho de ser unos territorios ricos en todo el recurso mineroenergético, hoy hay amenazas de multinacionales, de compañías, de las élites, haciendo invasión a los territorios, explotando no solamente los recursos minerales, sino también el territorio con monocultivos que nos llevan directamente a envenenar el agua, a quitarnos el agua que tenemos hoy para el consumo de las comunidades indígenas y esterilizar mucho más el territorio. Y que desafortunadamente son sitios donde ya las comunidades indígenas no pueden transitar porque tienen seguridad privada. Esos yo diría que son 2 hechos relevantes que hoy están atentando contra nuestras comunidades. Por lo tanto, hacemos un llamado a los jueces, a la Fiscalía, a que condenen al Estado por la omisión que ha hecho con las comunidades indígenas y de antemano hacer un llamado también a todos los que hacemos parte en Latinoamérica de estos tribunales para que nos unamos a defender estos derechos colectivos e individuales, tanto de campesinos, agrocolombianos, mestizos, estudiantes y de las comunidades indígenas. Bien, las prácticas genocidas también se han practicado contra comunidades negras ubicadas en territorios estratégicos en Colombia. Vamos a escuchar un testimonio orientado por Harrison Cuero Campas,
de las comunidades negras de Colombia. Nuestros territorios se han convertido en la zona de disputa tanto para el desarrollo de economías legales como ilegales y de cómo el Estado colombiano ha mantenido una omisión dolosa que ha permitido que los hechos, las amenazas, los escenarios de riesgo se materialicen, facilitando así el desarrollo de megaproyectos que requieren del despojo o de la asimilación de la gente negra. Nosotros esperamos que el tribunal entienda y falle responda a nuestras aspiraciones y que el Estado colombiano se vea interpelado y finalmente cumpla con sus deberes constitucionalmente establecidos de garantizar, de proteger, de respetar y de promover nuestros derechos. Esperamos que, aún no siendo vinculantes las decisiones del tribunal, la sociedad colombiana y la comunidad internacional sea consciente del crimen continuado e histórico que está sufriendo el pueblo negro en Colombia y presione al Estado colombiano y a los grupos de poder que lo controlan para que cesen en su pretensión de exterminarnos cuando no somos afines al proyecto de muerte que han establecido desde la colonia hasta la fecha. Esa es nuestra pretensión, este es el ejercicio. Nosotros valoramos mucho este espacio del Tribunal Permanente de los Pueblos, somos conscientes de las dificultades que tienen los estados para garantizar nuestros derechos y entendemos que solo un espacio de los pueblos para los pueblos puede ser capaz de hacerlo. De suerte que por eso estamos aquí y acompañaremos cuanto ejercicio el Tribunal Permanente de los Pueblos habilite. María Alejandra Guzmán nos va a profundizar sobre un caso específico de genocidio con el pueblo barí. Estamos entonces con María Alejandra Guzmán. A través de la Ley 80 de 1931, el gobierno colombiano realiza la primera concesión petrolera en el territorio colombiano, que se conoce como la concesión Barco, y en esta ley se determinaba que la fuerza pública podría, junto a la compañía, asesinar o exterminar a todo indio motilón salvaje que se pusiera a la explotación petrolera, razón por la cual y como consecuencia de esta ley, diversas directivas de la compañía Colombian Petroleum le solicitó al gobierno hacer efectiva la cláusula 21 y asesinar a los motilones o indígenas barí que se opusieran a esta explotación petrolera. Dentro de las prácticas genocidas o estrategias genocidas que se lograron evidenciar fue la quema de bohíos. La fuerza pública a través de la policía y los agentes privados de las compañías entraron al territorio barí y quemaron todos los bohíos, que son las casas ancestrales donde viven los indígenas barí. También violentaron sexualmente a las mujeres y las mutilaron con las flechas que los indígenas barí usaban en contra precisamente de la explotación petrolera, pues fueron violentadas las mujeres. De manera adicional, también se registraron que a través de avionetas de la compañía utilizaron bombas que arrojaron en los territorios barí y claramente pues ocasionó diversos asesinatos al pueblo indígena barí. Históricamente este pueblo indígena se ha caracterizado por la lucha del territorio, por la protección del mismo, en tanto existe una conexión de la vida del pueblo indígena barí frente al territorio. Y esa protección ancestral que le han hecho pues, al territorio en contra de la explotación petrolera, de la explotación minera y de los actuales proyectos mineroenergéticos y agroindustriales que existen en la región del Catatumbo, pues le ha traído consecuencias y una de las múltiples consecuencias es ser víctima del genocidio. Frente a las solicitudes que le hace el pueblo indígena barí y la Asociación Red de Defensores de Derechos Humanos de H. Colombia al Tribunal Permanente de los Pueblos es efectivamente el juzgamiento al Estado colombiano por esta práctica genocida en contra de este pueblo indígena y que se reconozca por parte del Estado colombiano
que a través de una ley del Congreso legalizaron el exterminio de un pueblo ancestral. Bien, escucharemos un testimonio del pueblo Barí en el Catatumbo y lo va a presentar Babido Barichara Atacadara del pueblo Barí. Muy buenos días, mi nombre es Babido Barichara Atacadara. Soy del pueblo Barí, del resguardo Motilón Barí. Ahorita nos libran y nos oraron la bay, la irumay en Berban, y bajo el trono en Villaba, Barí Batana en Berban, Barí Batana. Aka sang chumay na kwatro hay sang iskachaway. O bayna to baram na inchijay ji bari kay kedra ha. Chiri drubay na chiba cha soy drobi may o bay ki da graha ida bialak ba. Iba rakba niyan jaki aka sasda ki. Oray choy drobi ne iba rakba ha. Ki aka nyam to bagwa introduksi. Aka angononika o ango bagbakar ha. Niskya ba bari chi niskya ba ngidro ni aka nyam dawsi. Airo chiri drubay ndro avistano nyan ko cha soy drobi mendi. Akahong dapat akahong nabodo kay keda hon. Bachi kay keda ki aka ni chaka indri may ho iray tano chiri drubay chaka indri may cha soy drobi ki bonsa da kasi ho. Ki druwa kay indri may ho na imbarba kuwa ki ni may ndo ibarak bala ha way ki dagbra. Ni bisi. Iba yung oray day iba yung cha soy drobi may niya ka nitom di chira sa inera. Y acá anchanya habito machkera. Niya jing katrin barba. Acá ki animal na ang bagbakato. En el contexto de la traducción, para traducir el caso que venimos, este proceso de que vamos llevando ante los jueces de los pueblos indígenas, pues es nuestra propuesta, digamos, de lo que había pasado del genocidio del pueblo barí. Desde tiempos, décadas de la ley, cuando se creó la ley 80 de 1931. Entonces, donde se habían protocolizado o mandatado de decir que el gobierno asesinara a los pueblos, a los baríes, a la raza barí y el genocidio que nos sucedió. Tanto la creación también del genocidio de los bohíos, de nuestra cultura, a los grandes guerreros, todo ese proceso de genocidio o exterminio total del pueblo barí y la pérdida del territorio que nos sucedió. Estamos denunciando al Estado hoy, actualmente a los jueces de los pueblos indígenas, entonces también estamos proponiendo que se vuelva otra vez, que garantice los derechos de los pueblos indígenas aquí, más que todo el pueblo barí, igual para todo en Colombia, y también que dé garantías de lo que estamos proponiendo ante el genocidio que sucedió. Alberto Yepes nos profundizará sobre la importancia y el impacto de estas jornadas del Tribunal Permanente de los Pueblos, de este juicio que se hace contra el Estado colombiano. Y nos acompañará Alberto Yepes de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. El Tribunal Permanente de los Pueblos, que se ocupó en el enjuiciamiento del genocidio político en Colombia, de los crímenes contra la paz, del memoricidio continuado y de la impunidad persistente, es un fenómeno destacado, un evento muy destacado para los movimientos sociales, que permite abrir la esperanza de poner fin a las prácticas genocidas, de abrirle vías al enjuiciamiento de los perpetradores de un largo proceso genocida en Colombia que no ha sido abordado por el aparato judicial del Estado y tampoco por la comunidad internacional. En ese sentido, es expresión de un empoderamiento de los pueblos por reivindicar su derecho, por dotarse de su propio derecho y por acudir a tribunales que buscan suplir las deficiencias del derecho penal nacional e internacional cuando los pueblos reclaman que se lleve ante la justicia
quienes han cometido las peores atrocidades contra los pueblos. Es también la demostración de que el proceso genocida en Colombia no arranca de ahora, sino que es un proceso por lo menos centenario, que en este caso ha arrancado desde la masacre de las bananeras, ha continuado con distintos procesos de exterminio, de movimientos, de organizaciones, de procesos, como el movimiento gaitanista, los procesos de los partidos políticos, como la Unión Nacional de Oposición, la Unión Patriótica, el Partido a Luchar, el Frente Popular, el M-19, distintos movimientos que también firmaron la paz con la esperanza de ampliar las condiciones para la democracia, pero que fueron finalmente traicionados. Y también la expresión de movimientos regionales que fueron exterminados, como el Movimiento Cívico del Oriente o movimientos de derechos humanos a lo largo y ancho del país, que encuentran en este escenario de un tribunal de opinión conformado por juristas, sociólogos, obispos, hombres y mujeres de la intelectualidad comprometidos con un nuevo derecho, comprometido con los reclamos de los pueblos, a abrirle caminos a una nueva justicia basada en la solidaridad de los pueblos y en la posibilidad de que los pueblos mismos creen su derecho y se doten de las herramientas que les permitan poner fin a la atrocidad y llevar ante la justicia a los responsables de estas mismas atrocidades. Escucharemos el caso del exterminio de las universidades públicas y para eso contamos con Leider Perdomo Ramírez, quien nos contará de este caso. La Universidad de Antioquia, al menos desde el año 1958, de parte del Estado colombiano, se han presentado un aproximado de 334 agresiones que pasan por la estigmatización, que pasan por el señalamiento judicial, la privación arbitraria de la libertad, el desplazamiento forzado, el exilio, el asesinato, la desaparición forzada y la tortura. Esas prácticas se han enmarcado con un sentido unívoco de eliminación de varios elementos del movimiento estudiantil. Estoy hablando concretamente de los estudiantes de esa universidad. El sentido concreto se ha referido a la eliminación física de las personas, particularmente líderes o lideresas que han sido destacadas en el contexto de la movilización estudiantil, pero también a la eliminación de referentes organizativos de los estudiantes, así como a la eliminación incluso de las reivindicaciones, de las banderas y de los proyectos que las y los estudiantes han tenido o han abanderado, valga la redundancia, en el contexto universitario. Eso se ha manifestado, pues, para hablar de datos, en un 52% de asesinatos de los estudiantes, pues, frente al 48% restante que es de profesores, empleados, trabajadores, un 77% de desapariciones forzadas de los estudiantes frente al restante porcentaje de otros estamentos universitarios. En un número aproximado, eso es un acercamiento apenas de 64 casos al menos de privación arbitraria de la libertad y o de judicialización, en un número indocumentado e indeterminado de personas desplazadas forzadamente o exiliadas por las agresiones, en un número indeterminado de amenazas también. Todas estas que entonces, como decía, apuntan hacia la inmovilización, la desarticulación y en algunos casos no pocos a la eliminación física de las personas. Tenemos el honor de contar en este instante con el padre Javier Giraldo, reconocido defensor de derechos humanos y quien ha sido uno de los abanderados en que este Tribunal Permanente de los Pueblos se realizara en su versión número 48 en Colombia, tratando 3 crímenes específicos: genocidio político, crímenes contra la paz y una campante impunidad. Escuchemos al padre Javier Giraldo. Estamos en el tercer día de esta sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, aquí en Medellín. Creo que toda la experiencia de estos días ha sido excelente. Hemos escuchado las denuncias de numerosos movimientos sociales, grupos, organizaciones populares, organizaciones de derechos humanos, sectores sociales, que nos van dando poco a poco el panorama
del genocidio que hemos vivido durante, yo digo, mucho más de un siglo, tal vez desde que se inició la República de Colombia, después de la independencia de España, ha habido una estructura social, política, radicalmente genocida, es decir, dispuesta a exterminar, a eliminar violentamente a todos los grupos que no se ajustan al modelo de sociedad que se ha querido imponer desde el comienzo de esta nación. Me parece que los testimonios muy bien documentados que se han presentado ante el jurado son testimonios que evidencian esa destrucción permanente y progresiva de todos los grupos y movimientos que se salen del modelo que se ha querido imponer. Y sobre todo lo más impresionante es el método tan violento, tan cruel como se ha exterminado a estos grupos y a estas organizaciones. Realmente el recuento de víctimas sangrientas que hemos tenido en estos días, acumulativo, ha sido desgarrador, ha sido algo terriblemente impresionante, porque cada denuncia que se allega al tribunal es una denuncia que va acompañada de estadísticas aterradoras de muertos, de desaparecidos, de torturados, de privados de su libertad, de comunidades destrozadas, movimientos exterminados, y realmente es algo demasiado perverso, porque el método de exterminio ha sido brutal. Yo creo que la experiencia ha sido positiva en el sentido de que se sentía esta necesidad. Esta necesidad era algo que desde las organizaciones, los movimientos, los sectores sociales, había una necesidad de expresar esto, no solamente de expresarlo, sino de confrontar unas informaciones con otras para poder tomar conciencia de este conjunto, de lo que hemos vivido, de lo que ha sido la nación colombiana. Esa ha sido la experiencia del tribunal en estos días. Hemos concluido así esta emisión especial de Al calor de un tinto, en el que trabajamos y profundizamos sobre los ejes centrales del Tribunal Permanente de los Pueblos, y donde queda evidenciada una estructural aplicación de toda una estrategia de exterminio contra comunidades, contra pueblos, contra la construcción del pensamiento, y es un ejercicio de cierre de posibilidades para grupos políticos que buscan una salida alternativa al país, que buscan otras formas de economía, protección del medio ambiente, que buscan unos anclajes territoriales fortaleciendo las autonomías de los pueblos. Entonces ya veremos más adelante las conclusiones y las declaraciones finales, que serán en abril, de los jueces que acompañaron jueces internacionales y nacionales que acompañaron este Tribunal Permanente de los Pueblos. Cerramos así entonces esta emisión de El calor de un tinto.